Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Frente a la Vida. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto que me acompañes. Un gusto acariciarnos el alma siempre hasta ahora con la disposición de elevar la conciencia, de despertarnos, de poder ejercer el compromiso y saber que en el ejercicio individual sumado al ejercicio colectivo podemos desarrollar y transformar conciencia, hacer país, hacer planeta, hacer mundo, hacer ilusión y sobre todo concretar ese concepto que hoy lo vamos a tratar que tiene que ver con la felicidad. Redes sociales, Juan Diego Motiva en el Twitter y también como Juan Diego Motiva en el Facebook, tu correo electrónico donde nos comunicamos, donde estamos presentes 24 horas al día para servir a tu corazón a través de Frente a la Vida, @radiosucesos.net. Ahí está el encuentro, ahí está el camino, ahí está tu oportunidad de ponernos en contacto con este estado de conciencia que nos puede levantar y guiarnos con la sonrisa y llevarnos a la casa siempre con la oportunidad de saber que pase lo que pase, valga la pena. Hoy quise hacer un programa especial sin entrevistas por la misma coyuntura que hemos estado viviendo en nuestro país, en el drama, sumergido con lo que pasó con el terremoto, también esta palabra de elaboración crisis, y a veces siento y prendo la alarma que hay que tener mucho cuidado de no caer quizás en una depresión colectiva. Sin duda hay cosas que hay que atender, hay alarmas, hay momentos difíciles y complejos, negar eso sería absurdo, pero creo que la disposición de cada uno de nosotros puede establecer el marco de diferencia entre poder restablecer, restaurar a la posibilidad cierta y a la alternativa, o quedarnos dando vuelta en el intento y dormirnos quizás en una situación donde quizás sea después mucho más compleja. Yo los invito el día de hoy a pensar en ese concepto de la verdadera felicidad. Por eso quise hacer este programa. Un término complejo y difícil, porque hablar de la felicidad en nuestros tiempos parece más un título heroico, parece más un título casi de una disposición poca humana. Todos queremos ser felices, pero a veces cuando revisamos los índices vemos que la mayoría de la gente está triste o tiene un estado depresivo. Todo el mundo siente que la crisis lo tiene sumergido, que la crisis ya no me va a dar otras alternativas. Entonces el concepto de la felicidad se nos escapa. Y cuando le hablo de felicidad humana, hablo de poder aceptar también que estas crisis, que estas tristezas, que estas complejidades son partes también del sentir humano. Y por eso quien integra la vida con todo lo sucedido es realmente quien puede hallar la codificación, quien puede hallar la llave para acercarse a este proceso de la felicidad. Que no tiene por qué ser la fiesta continua, que no tiene tampoco que ser el placer continuo, que no tiene que ser siempre la bulla y el escándalo lo que pueda ser un sinónimo de la felicidad. Más bien entender que en la calma, más bien entender que en la alegría, pero también en la tristeza, que en las dualidades, que en los matices de la vida, podemos abarcar un concepto que nos acerque a transformar una conciencia individual más feliz. Y cuando tú estás feliz y cuando yo estoy feliz, eso también empieza a ser un proceso de una carga que se transmite. La sociedad empieza a estar más feliz, más apta, pero sobre todo más responsable de entender que este momento, a pesar del dolor, a pesar del duelo, a pesar de la tristeza, que es humana y que hay que respetar además, porque no hablo de salirle por un lado ni evadir las conducciones complejas de la vida y el dolor, todo lo contrario. Hablo de asumirlas, pero recuerda que quien acepta en la vida tiene la posibilidad de transformarla, quien niega siempre será condenado por lo sucedido. Pero negar no significa quedarnos en lo estático. Todo lo que termina siendo hipertrófico en la vida termina condenándonos también. Negar no significa que tenemos que estar en silencio y no tomar acciones. La esperanza no significa sentarme a esperar que algo de afuera pueda resolver mi vida.
La esperanza tiene que ser activa. Esa esperanza de la cual te quiero hablar el día de hoy necesita acción, necesita voluntad. Es un momento de reflexión, de introspección, pero a la vez es una esperanza que nos tiene que poner a todos en la disciplina con la conciencia de decir que es corresponsabilidad de todos buscar una salida a esta tormenta que podemos estar viviendo. Si caemos en la espera que algo de afuera viene a solucionar mis problemas o pretender que algo se tiene que ir de mi vida para solucionar mis problemas, estamos pero jugándonos, como dice un gran terapeuta amigo, el boleto, el ticket de la palabra frustración. La frustración solamente sucede cuando quito mi responsabilidad sobre lo que a mí también me corresponde. Y podremos decir, bueno, pero es que hay cosas que no están en mis manos. Por supuesto, hay cosas que no están en las manos nuestras. Siempre digo que hay tres espacios, hay tres cosas quizás. Hay una que están en las manos tuyas, otra en las manos mías, otras en las manos de Dios, del universo, como tú lo quieras llamar. Pero siempre hay una parte que está en tus manos. Siempre hay una parte donde todos podemos hacernos y sentirnos responsables. Y esa es la maravillosa noticia. Porque cuando la responsabilidad toca la conciencia, entiendo que la ejecución de mis actos, que la ejecución de mis ganas, que la ejecución de mi conciencia, de mi trabajo, de mi disposición, puede tener la fuerza suficiente para poder sacarnos de cualquier crisis. Hemos satanizado incluso la palabra, sin saber que detrás de una crisis viene un orden maravilloso. Sin saber incluso que esta crisis es necesaria porque también nos anuncia que hay algo que está vencido, que hay algo que requiere revisión, que hay algo que requiere otra vez reflexión para poder salir adelante. No neguemos la crisis, pero tampoco nos quedemos dormidos frente a ellas. Yo sé que la tragedia está muy reciente, yo sé que los acontecimientos todavía siguen, soplando ese marco de tristeza en nuestro corazón humano. Pero lo decía hace algún tiempo en alguna conferencia, espero que la efervescencia de la ayuda no se detenga en este primer mes. Espero que esta efervescencia de la gente necesitada tenga continuidad, tenga disciplina, de saber que ahora esas ciudades que están devastadas nos requieren para siempre a nosotros como un acto continuo de solidaridad humana. A eso me refiero. Y a pesar de todo esto, tengo que buscar la manera y el camino amplio de integrar y poder decir que tengo que hallar la felicidad. Sí, puedo matizar la tristeza, pero en el fondo tengo el compromiso y el deber de hallar la felicidad. Porque una patria que crece con la sonrisa, con la conciencia y con la voluntad, no hay crisis que la detenga, no hay caos que la detenga, incluso no hay terremoto que la detenga, porque esto nos pone en el compromiso de entendernos cómo podemos ser mejores seres humanos. Por eso quiero llevarte este concepto el día de hoy, que lo podamos desnudar con franqueza, con alma. ¿Cómo ser feliz a pesar de? Esa es la fórmula. ¿Cómo ser feliz a pesar de? Los imponderables en la vida, absolutamente ciertos. Nadie puede tener disposición segura de lo que el futuro puede darnos. Sí, pero frente a esos imponderables también tenemos que hacernos grandes, también tenemos que hacernos conscientes y sobre todo responsables para darte la llave de la transformación de lo que merece este hermosísimo Ecuador. Hoy conversamos aquí frente a la vida, ser felices a pesar de. Regresamos frente a la vida, un programa que quise hacer, sin entrevistas, un poco llevando mi propia inquietud del alma. Porque siendo venezolano, pero también ecuatoriano, cuando siento que el país se nos pone quizás en ese grado de tristeza, también me alarmo porque digo, es momento de sí, que la tristeza sea transformada en alternativa y en posibilidad. Hay mucha gente que quiere emprender, hay mucha gente que quiere decir, vale la pena, hay mucha gente que quiere seguir invirtiendo en conciencia, en negocios, en ganas, en voluntad. Pero si la disposición colectiva no entra en esa sintonía, podemos cometer el grave error de una detención que nos pueda llevar a muchos años de silencio en países que ya han pasado por estas grandes tragedias y que no han logrado, como quien dice, restablecerse en poco tiempo. Sin embargo, muchos países, hacía la reflexión el otro día cuando hubo el tsunami en Japón. Es impresionante, tsunami además aterrador, que dejó miles de muertos también, un dolor impactante. Pero, ¿por qué ese país logra el restablecimiento de una conciencia y una sociedad? Ahí tenemos que entrar un poco en su propia manera de sentir y de pensar, entender que el compromiso los llamó a todos y dijeron, vamos a salir adelante. Quizás tenga el referente histórico, ¿no?, de una Segunda Guerra Mundial que les arrojó no una, 2 bombas atómicas. Y ahí está el Japón, una potencia después de esa guerra mundial, un país de emprendimiento, un país que nos llamó a todos. Y esa es la palabra que hoy quiero llevarle. Este país, todos somos necesarios. Este país necesita de tu sonrisa, necesita de la mía, necesita de todos, porque en cada uno de nosotros está el potencial del ejercicio de decir que si todos asumimos esto en un solo coro, en una sola sintonía, en un solo mensaje, podemos restablecer
ese terremoto y podemos restablecer también las estructuras psicoemocionales que también se mueven humanamente, además hay que decirlo. Sería muy peligroso que esto no nos rozara el corazón. Y sin embargo, mi admiración cuando vemos toda la gente en busca de ser solidarios, en busca de llevar ayuda, pero no caer en este momento en diatribas políticas, no caer en este momento en puntos donde quién tiene la razón. Este no es un momento de razón, este es un momento de país. Es un momento de establecimiento de una conducta positiva que nos logre convocar a todos en un gran pacto para decir, hay que salir adelante. Es que el país somos todos. Y cuando uno logra entender que a pesar de las circunstancias, tiene que arrojar la felicidad, empezamos a hablar de la integridad de la vida. Empezamos a hablar de integrar, empezamos a hablar de cómo poder decir que esto, más allá de un porqué, tiene que hallarnos en el para qué de la conducción de nuestro destino. Quedarnos en el porqué sería un círculo adictivo que poco tendría solución, que poco tendría respuesta, que poco tendría alternativa. A veces oigo cosas que es que la tierra nos castiga o todo eso. Miren, yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero el problema no es lo que pasó, el problema es qué vamos a hacer con lo que pasó. Y por eso la vocal que te regalo el día de hoy es que podamos cambiar esa O a la A, del por qué al para qué. Porque el para qué nos pondrá en compromiso, nos pondrá en acción, nos pondrá en palabra trabajo, nos pondrá en el verdadero optimismo que viene de la palabra opus, que no es otra cosa que trabajo, opus es obra. Nos pondrá en la disposición que pase lo que pase. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Os ponemos la voluntad y el coraje que hay que sacar del alma. No el coraje de la rabia, el coraje del alma, ese que tiene la llave de la transformación para decir, es que esta convocatoria nos tiene que llevar a todos a la construcción de este nuevo destino. No temerle tanto, por favor, a las palabras crisis, y son maravillosas cuando se viven. No caer tampoco en ese proceso que muchos caen de adivinación del futuro, que solamente parece arrastrar como una magia negra, sombría, que todo lo que nos va a pasar va a ser terrorífico. Empezamos a especular, a imaginar. Y déjeme decirle que cuando imaginamos y especulamos se convierte como una especie de carga viral que la vamos transmitiendo. Y hoy más porque tenemos las redes sociales, bueno, donde uno suelta algo, inmediatamente todo el mundo se hace eco. Y al final terminamos haciendo un daño a la psique colectiva espantosa. ¿Por qué no aportamos buenas noticias? ¿Por qué no establecemos que a partir de este momento lo que vamos a decir es sí podemos? ¿Y por qué no la arrastramos también en las redes sociales en vez de buscar que el caos se agudice o se multiplique? Buscar que la conciencia nos arrope y decir que esta colaboración, que este evento tiene que traer un para qué. Tiene que darnos las señales suficientes para poder seguir adelante. En esa búsqueda de ese encuentro es el que te quiero convocar el día de hoy. A veces esa alarma que nos dice, ¿pero qué va a pasar? Escucho cosas como esto es lo que nos faltaba. Bueno, la vida sorprende siempre, a veces de maneras amigables, a veces no de manera tan amigable. Pero con eso tenemos que hacer algo, con eso tenemos que cocinar, tenemos que transformar y poner en disposición esta voluntad de decir, vamos a ser país de adentro. Vamos a ser país con la conciencia que merece este maravilloso Ecuador, el potencial del Ecuador que se vive en cada uno de nuestros puntos cardinales, un país que tiene toda una geografía de un potencial extraordinario. Apostemos al turismo, sí, los precios del petróleo están bajos, pero si este país tiene para ser la mejor potencia del mundo, no tiene nosotros los ecuatorianos que tenemos alma viva, tenemos toda una geografía que es realmente un espectáculo, que es parte de las cosas naturales que siempre sobresalen en el mundo. Tenemos una de las ciudades más lindas, una de las capitales que yo siempre digo que nos acaricia el alma como es Quito. A veces uno tiene referencia, va a Bogotá, va a Lima y la gente se muere por ir a Bogotá, Lima, ciudades maravillosas, pero yo les digo, vengan a ver nuestro Quito, vengan a ver nuestro casco histórico, vengan a ver nuestra gente, vengan a ver nuestra ciudad en desarrollo. Ahora hay que creernos la historia, hay que creérnoslas con voluntad y con coraje, porque cuando esa invitación la hacemos hacia afuera, ahí podemos hallar rasgos de felicidad. En este momento tenemos que hacer que nuestro país sea feliz para que convoque incluso a las personas de otros países, para que sea el turismo el potencial que nos empiece a mover la economía. Y de ahí saldrán otras fuentes, porque sobre todo tenemos lo mejor, el capital humano. Ese capital humano del alma ecuatoriano es el que puede y seguro y tiene el potencial de atravesar y ser feliz a pesar de esto. Hoy lo conversamos cerquita de corazón a corazón, aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida. Hoy quise tener un espacio cercano con ustedes, un espacio de encuentro, un espacio quizás que a veces a mí mismo me puede entrar la angustia. Angustia que no es otra cosa que la exposición de tratar de entender y pensar
que el futuro lo puedo manejar. Y ahí caemos en las grandes ansiedades de nuestros tiempos. Cuando empezamos a proyectar el país en lo incierto, bueno, lo incierto es la vida, eso es lo único cierto. Lo incierto es que uno no sabe cuáles pueden ser los acontecimientos. Pero cada vez que nos ponemos en ese futuro, nos robamos el presente. Nos robamos el presente, que sí se puede transformar porque es la realidad. Y ustedes dirán, pero ¿qué presente, qué realidad frente a la agonía que pueden vivir nuestros hermanos de la costa? Frente a la agonía de una crisis económica, frente a la agonía de una crisis política. No, es que la agonía es el imaginario de pensar lo que no ha pasado. La crisis es cierta, lo que pasó en la costa también es cierto, eso es realidad. Pero con esa realidad yo tengo la llave de la transformación. Cuando caigo en lo imponderable, cuando caigo en la fantasía, cuando caigo en lo que puede ser, caigo también en la peligrosidad de establecer un grado de angustia. Y todo lo que angustia, de viene la palabra angustia, angustus en latín, angosto, termina asfixiándome la vida. Una persona asfixiada y un país asfixiado no puede evolucionar. Y por eso quise traer la palabra felicidad hoy. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo en esto que podemos estar sintiendo de angustia podemos ser felices? Pero esto es historia de muchos países. También hay países que han pasado guerras mundiales. La Europa de los años, del final del año 45. Cómo quedó devastada. Cómo logró en aquel punto estar absolutamente derrumbada. Y cómo se establecieron los patrones para poder salir adelante. Con voluntad, con conciencia. Más allá de lo económico, requeríamos esa necesidad de decir, ahora nos corresponde a todos esa corresponsabilidad de salir adelante. Cuando el planteamiento viene del alma, cuando el planteamiento viene de querer hacerlo, oigan bien, de querer hacerlo, no hay crisis, no hay terremoto, no hay estructuras psíquicas que no se puedan restablecer. Claro, hay que restablecerla, pero hay que restablecerla con voluntad, con optimismo, con ganas y sobre todo no perder la fe. Cuando la fe se extravía en el camino, se nos extravía la vida. Cuando la fe se va de nuestro corazón, perdemos la ilusión. Cuando la ilusión se va de nuestro canal conductivo, se va también la vida, se va el sentido propio de la vida. Y por eso la palabra que les quiero regalar el día de hoy es, vamos a ilusionarnos como país, vamos a ilusionarnos como ciudadanía, vamos a despertarnos y decir, hoy es un nuevo día, hoy merezco hacerlo mejor, hoy no me puedo conformar, no me sirve conformarme en este momento, me sirve entregar lo mejor de mí, me sirve entregar no el 100%, me sirve entregar el 101%, porque cuando la voluntad, cuando la disposición y cuando esa energía de la ilusión tiene la conducción de regir el destino, déjeme decirle que todo esto que ha acontecido sencillamente es un gran aprendizaje. Y ustedes dirán, pero aprender del dolor, de la tragedia, sí, se aprende del dolor y la tragedia. A veces hay gente que me pregunta, Juan Diego, ¿el dolor es la única vía de transformación del ser humano? Y yo digo, pregunta difícil, sobre todo por las respuestas. Y yo le digo, sí. Y cada día estoy más convencido. El dolor nos transforma. El dolor tiene dos elementos fundamentales. Nos une. Cuando hay una tragedia nos unimos y eso lo hace el dolor. Pero también logra ponernos en igualdad todos, porque el dolor no distingue ni ricos, ni pobres, ni negros, ni blancos. Nos agarra a todos cuando la tragedia toca nuestro corazón, nos pone de rodillas a todos y nos recuerda la palabra humano. Y quien quiere ser feliz tiene que recordarse que es vulnerable, que es frágil y que es humano. Y por eso en este momento, donde el dolor acaricia nuestro corazón, donde el pánico puede estar rozando la vida, vamos a decirle, sí, te asumo dolor, pero te voy a transformar en el mejor amor, en el amor del alma, en el amor de la patria, en el amor a mis hijos también. Porque están nuestros pequeños, claro que sí. Están nuestros pequeños que tenemos que ejercer el camino para hacerlos con una conciencia diferente. O este no es su patio, o este no es su país, o este no es el territorio. A veces nos aterramos porque ha pasado mucho en nuestros países latinoamericanos, en mi propia Venezuela. He dicho, estamos educando a nuestros hijos para que se vayan. Estamos educando a nuestros hijos para que estudien afuera. Y muchos de esos hijos no regresan más. ¿Por qué no educamos a nuestros hijos para que se queden con nosotros? Para que ese talento joven que late, que es inteligente, que es brillante y que es ecuatoriano, tenga la fuerza de la conducción de decir, también en esa juventud está la clave para transformarnos. Vamos a ser felices a pesar de. Vamos a poner ese punto de responsabilidad, esa ilusión, ese toque del alma, para empezar a girar el timón a pesar de cualquier circunstancia. El destino tiene imponderables, es verdad, pero parte de la responsabilidad va a estar en la gerencia de cómo yo quiera asumir la vida. Hoy te invito a que la asumas con coraje, que la asumamos como país, como conciencia y podamos decir, viva el Ecuador, viva nuestra tierra y a pesar de todo vamos a seguir construyendo el mejor país del mundo. Vamos a ser felices a pesar de. Yo soy Juan Diego Gutiérrez, hasta un próximo Frente a la Vida.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.